No nos han vencido. Experiencias desde abajo. Esto era una charla que íbamos a hacer con una de las chicas que ha escuchado y le gusta nuestros mano a mano. Ahora vamos a iniciar un ciclo que se llama Conversaciones, en este caso voy a hablar con vos. Y así un poco sin un temario específico, como cuando es la charla que dimos con el padre cura de Entre Ríos por el tema sojero, o con Ezequiel de la localidad de Punta Indio también, que las mismas problemáticas. Ahora se van a venir un par de charlas de ese tipo, pero me parece que, bueno, vamos a hablar libremente. Yo voy a tirar el primer puntito, que es el conflicto que tenemos en Chubut por el tema de la megaminería. Hoy una compañera que es de Santiago del Estero, pero está en Mendoza, y tiene otros compañeros que están trabajando con este tema, y le enviaron el videíto de la empresa minera, que es la Pan American Silver, canadiense, que casualmente en ningún país central hacen explotación de minería a cielo abierto. Lo hacen en países donde se permite ese saqueo contaminante. Así que bueno, desde Río Negro iban ingresando camiones con materiales para la mina. Una manera de, hablando popularmente, de que se te cagan de risa. En teoría se derogó la ley, pero ellos están haciendo lo que quieren, sería. Sí, van a hacer un plebiscito, pero yo la verdad que no le creo nada al gobernador Arcioni. Lo único importante en todo esto es la concientización, y sabés que no vas a tener ningún medio de comunicación, ninguno, ni los que se dicen del palo, ni de los otros, menos todavía, que, bueno, que hable con crudeza de lo que sucede. Así que lo único que nos queda es, dar la batalla cultural, porque, como te decía hace un rato, eso que uno hace es asistencialismo. En el caso mío, que vengo del peronismo, yo creo en un peronismo, en el de John William Cook, en el de Eva, donde, qué sé yo, en el año 73, 74, había 2,7% de desocupación y 4, 5% de pobreza, pero los puertos eran nuestros, el Paraná era nuestro, existían las empresas del Estado, había un Estado presente, fabricábamos barcos, aviones, trenes, el acero era nuestro. Bueno, todo eso se entregó. Eso se hizo en la dictadura hizo muy bien el trabajo. Por eso la pobreza, por más que crezcamos, va a quedar en un 20-25% estructural, porque el país se desindustrializó y se concentró. Y tenemos estos tipos de problemas, las mineras, las cerealeras, las petroleras, bueno, al margen de que contaminan, de que saquean, la minera va a dejar un pozo y va a dejar esos piletones con cianuro que después se va a ir a las napas. Al margen de todo. Además de que es algo que utilizan los países centrales, que están ahora con todo el capitalismo verde. Claro, ellos pueden tener su capitalismo verde, porque total todo va a parar al tercer mundo, todo lo feo. Sí, pero también lo va a terminar perjudicando a ellos, porque la tierra es una sola, es la casa de todos, así que si la están haciendo pelota, digamos, se van a terminar perjudicando. Por supuesto que nosotros vamos a tener lo vamos a sentir un poquito más rápido, qué sé yo, es como si tiran una bomba atómica, ¿no? Cuando tiraron los yanquis, ahora hay mucho más potentes, pero en Hiroshima y Nagasaki, bueno, después eso se va trasladando a otros lugares, la radiación, la radiactividad, qué sé yo. Y bueno, es lo mismo, acá nos están tirando esas pequeñas bombas atómicas, que es la minería a cielo abierto,
Y encima, como el Paraná es de ellos, a través de la hidrovía, los barcos son de ellos, pagamos miles de millones de dólares de flete, y la declaración jurada te hacen ellos, y vos tenés que creerle lo que exportan, nos contrabandean alrededor de, según decía el CIR Argumedo, 30.000 millones de dólares por año. Hoy hay 10 millones de personas comiendo en comedores. ¿Y sabés por qué pasa eso? Precisamente por esta economía colonial. Entonces hace falta un poquito de desobediencia, de rebeldía, como sucedió en Chubut. No sé cómo va a terminar eso, porque mirá el videíto ese que nos mandaron, y concientización, y por ahí, bueno, no ser obsecuente. Yo no tengo dudas que la obsecuencia es la peor de las traiciones. Y eso lo aprendí de haberlo leído, y la historia de John William Cook, ¿no? John William Cook no fue nunca obsecuente, decían el bebé porque fue diputado a los 24 años, no sé si hicieron como una truchada ahí. Él fue diputado en el año 46, cuando asume Perón. Él era comunista. Y fue un tipo que nunca fue obsecuente, muchas veces criticó, por eso no le dieron la reelección. Sin embargo, cuando la Libertadora derrota al peronismo, se afilia Argentina al Fondo Monetario, etcétera, 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 todos los obsecuentes se escondieron. Y John William Cook agarró los fierros y entró en la resistencia, y tomaron el frigorífico Swift cuando lo querían privatizar. Porque cuando vos querés una idea y querés un proyecto, si sos obsecuente, sos un traidor. Porque las cosas que están mal hay que decirlas. Yo no creo en eso de la correlación de fuerzas. Me parece que San Martín no tenía la correlación de fuerzas a su favor cuando cruzó los Andes. Es más, ninguno que rompió el esquema tuvo correlación de fuerza. Porque siempre hay un poder establecido. Bueno, hoy tenemos un poder establecido que es hijo de la dictadura, del menemismo, del macrismo, y de mucho miedo. Entonces la dirigencia a veces, nuestra dirigencia, es temerosa y cede. Ahora, por ejemplo, se dejó caer la ley de humedales. Yo me pregunto, ahí no sé si vos la tenés a Sole Berruti, seguro que sí. Bueno, y ella, viste, ya comentaba que ya se veían Entre Ríos cómo se estaban prendiendo fuego los humedales. ¿Y eso por qué se hizo? Por la presión del lobby ganadero, del lobby inmobiliario, de los tipos que extraen esos materiales del Paraná para el fracking, que es el fracking es como se utiliza hoy el petróleo en Vaca Muerta, y el gas no está como era la explotación convencional, que vos, por ejemplo, cavabas hasta donde estaba el río, digamos, de petróleo y lo extraías. Ahora está entre las piedras, entonces se manda agua, cantidad de agua, con arena y otras cosas que la sacan del Paraná a presión, rompen la roca, por eso es fracking, y extraen el petróleo y el gas. De esa manera, está entre las rocas, no está en un río como el convencional. Y también está dejando a los pueblos mapuches sin agua, y a muchos pueblos por ahí sin agua, porque utiliza miles de millones de litros de agua. Así que toda nuestra economía se está basando en una economía que la están diseñando las empresas multinacionales, que nos van a dejar una tierra saqueada y contaminada. Y yo siempre me hago la misma pregunta: ¿por qué en el año 73, 74, que no existía la soja transgénica y eso, teníamos esos niveles casi nulos de desocupación, la gente comía en sus casas y había poca pobreza, y ahora que vino todo esto, tenemos 40% de pobreza? Y si crecemos, la bajaremos al 25%, más de eso no, porque es estructural. Y es estructural porque se cambió el país. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y bueno, hay que tratar de volver a distribuir, y para redistribuir tenés que tocar intereses. Entonces, si no tocas intereses, vamos a vivir haciendo vianda, entregando una caja navideña, o no sé, o dando alimentos. Ese no es el país por el que uno militó. Nosotros con más soja, con más megaminería, y con, no sé, más fracking, ahora también en la provincia de Buenos Aires, aparentemente, también sucede lo mismo, ¿no? Con
la explotación de petróleo offshore. A ver, eso lo diseñan las empresas, nos saquean, nos contaminan y se llevan el dinero. Acá quedan migajas. Mienten, lo que pasa es que es muy difícil, ¿viste? Porque tienen los medios de comunicación a su favor, te venden espejitos de colores, te venden que te van a dar trabajo. Y mirá, yo te voy a dar un ejemplo, eso lo hemos hablado, pero por ejemplo, en las últimas décadas, Santa Fe está sembrado hasta la hostia, digamos, ¿no? Está todo sembrado, sobre todo en la zona sur, que son los campos muy buenos. Sin embargo, hay 10.000 productores menos. Porque el modelo sojero es una agricultura sin agricultores, en escala, les sirve solamente al grande. Los pequeños y medianos alquilan los campos, generalmente, a los pools de siembra. Y hacen especulación, y van los granos a la bolsa, y ahora quieren, no sé, que cotice el agua también. Es toda una locura, y a veces la gente tiene tanto quilombo en la cabeza, que estas cosas por ahí no las... no sé, no están en la agenda. Más vale que no están en la agenda porque la tenemos que proponer nosotros desde la batalla, desde la pelea, pero está el futuro ahí. Y está el centro, digamos, de por qué el país está como está. Los uruguayos tienen su problema con la pastera, qué sé yo, ¿viste? Los chilenos lo mismo con las minas de cobre, y bueno, y así en todos lados. Pero nosotros tenemos este grave problema, y vamos a tener que ir saliendo de a poco. Nadie dice romper, ¿viste? De un día para el otro, pero hay que salir de a poco, hay que distribuir, desmonopolizar la economía. Seguramente eso te va a traer un montón de dolores de cabeza. Pero, bueno, te digo que si no empezamos a cambiar el modelo, cosa que no veo, porque veo que el plan agroindustrial, lamentablemente tengo que decirlo, uno es parte del Frente de Todos, pero el plan agroindustrial lo diseñaron las cerealeras. Y no se le puede cobrar, aumentar las retenciones por 4 años, y el plan hidrocarburífero lo diseñaron las petroleras y no se le puede aumentar las retenciones por 20 años. Si el Estado no controla la economía, bueno, la van a manejar como hasta ahora los privados y nos van a contaminar, nos van a llevar parte de la riqueza y nos vamos a quedar a futuro en un desierto y sin recursos. Así que esto es grave, las cosas hay que empezar a hacerlas ahora. Mira, nosotros presentamos, siempre digo lo mismo, un petitorio en el Consejo Deliberante, ahora en marzo va a ser 3 años, para limitar el uso de agrotóxicos contra los pueblos, contra las escuelas rurales, por lo menos 2.000 metros. No pedíamos que no siembren más. Porque en Babio están sembrando ahí donde está el Club Racing, la canchita de fútbol, bueno, y las casas y eso, las piletas del club, a 30 metros fumigan de las casas. Y por, bueno, conversaciones que uno ha tenido, hay muchísimos casos de cáncer, por más de la media, ¿viste? Y del otro lado del pueblo, por nosotros lo filmamos eso, bueno, vos lo subiste al canal. Del otro lado del pueblo, donde está la estación de servicio, en la calle Sí que Baja, hay un maizal que al maizal lo fumigan con el agrotóxico astracina, que es de Syngenta, que es más o menos lo mismo. Y nadie hizo nada. ¿Qué le tienen miedo a estos tipos? Prefieren que se muera la gente. Pero eso, como no se ve, como es silencioso, no es lo mismo que si vos, no sé, cruzás la calle y te tira el diablo un auto, entonces salen todos lados, qué sé yo, bueno, se ve. Pero esto no se ve, pero te va matando de a poco. Es una enfermedad terriblemente, no sé cómo decirlo, pero artera, ¿viste? Porque es silenciosa, porque no se ve, porque no tiene prensa, porque no se manifiesta. Entonces es muy complicado eso. Y nadie ha hecho nada. A mí me da pena, porque hace 3 años que presentamos el petitorio, pidiendo que la prohibición de la fumigación aérea, me contaba un docente de la escuela agraria, que en su momento fumigaban con avioneta en el campo al lado de la escuela, y pasaba la avioneta por arriba de la escuela, cerraban los grifos, pero caían toda la gota arriba de la escuela en época de clase.
Incluso no importa que cayeran las gotas o no. Si total el spray te viene igual, fumigando el campo de al lado. Y parece que le tienen miedo, ¿viste? Y yo no, me parece que no se puede especular con eso. Y encima con lo que produce, ya te digo, con una concentración económica, el contrabando, lo que hacen estas empresas, ¿viste? Por eso que vamos a vivir dando canasta navideña, y para crear trabajo genuino necesitas cambiar el modelo, porque vos vas a crecer y te vas a sentir un poco mejor. Después de la pandemia cualquier cosa es mejor. Pero vamos a llegar a un límite que es el que nos permite el modelo que heredamos de la dictadura y de los modelos neoliberales, donde vamos a tener no la pobreza del 4% por ahí, que también habría que solucionar, sino la pobreza de un 20-25%, que es estructural, en la medida que no cambiemos esto. En donde, por vía aumento de precios, las empresas monopólicas, eso que yo te estaba diciendo que comenzó durante la dictadura a monopolizarse y a concentrarse en la economía, bueno, vía precios, o sea, vía inflación, porque esos son los formadores de precios, se llevaron en este año y pico 52.000 millones de dólares desde el pueblo hacia ellos, vía aumento. Es un fangote. Entonces, si lo sabemos nosotros, que somos gente común, digamos, militantes, sí, Sí, todo, además pero... de que de medidas concretas que por ahí no se respetaron. Por ahí, en el 2020, viste que se hizo esa medida para impedir los despidos y todo eso, pero siguen despidiendo igual. Viste que estaba el conflicto de los de Latam, por ejemplo, y a ellos nadie les dio pelota, o la cantidad de desalojos que hubo también. Entonces, en vez de dedicar un poco de plata a vivienda o algo así, no, te mandan bala, topadora, todo. Entonces la gente se A cansa veces, de eso también. incluso a veces hay leyes que son piolas, pero después no hay cumplimiento efectivo de esa ley. ¿Me entendés? No se cumplen. Yo no sé, esto que nos mandó esta compañera allá del sur, ¿por qué la empresa está enviando, la empresa minera, materiales, maquinarias y eso hacia Chubut? Alguna certeza tendrá, Y sí. ¿viste? Bueno, entonces, incluso a veces vos haces una ley, qué sé yo, la ley de bosques, bueno, que después creo que la deroga Macri, no me acuerdo si fue la de bosques o la de que prohibía la extranjerización de los campos nuestros, bueno, una de esas, pero vos ponele la ley de bosque y no la cumplen igual. Arrasan con los bosques para sembrar soja, después tenemos problemas, se inundó, hay sequía, esto, y bueno. Todo tiene que ver con todo, lamentablemente. Y si no tomamos el toro por las astas, yo la verdad que a veces me canso, ¿viste? De decir, bueno, como te decía al principio, no quiero militar para dar una vianda o para dar una canasta navideña o para dar mercadería o para... No tiene que ser así. Vos tenés que militar para que haya una distribución del ingreso y para eso hay que tocar intereses. A veces hay miedo. Te voy a dar un ejemplo. Vudú nacionalizó los AFJP. Eran 50.000 millones de dólares que se llevaban los bancos, que estafaban a los jubilados porque de su cuenta individual, ya no era un sistema de reparto colectivo, muy neoliberal, de su cuenta individual le cobraban hasta un 40% de comisión. Ponía 10 pesos, se llevaban 4. Después, ¿qué hacían? Invertían en Wall Street, suponete, en la bolsa de Estados Unidos, con la guita de los jubilados. Invertían, si llegaban a ganar, no se lo informaban a los jubilados, se quedaban con la ganancia. Si perdían, sí se lo informaban. Era un afano por donde lo miré. Y se iba a jubilar muy poca gente. Bueno, Vudú le sacó eso, que eran 50.000 millones de dólares, aparte de las acciones que tenían en empresas, que las pasó a tener el Estado, y eso posibilitó el procrear, el progresar, la asignación universal por hijo. Esa era una medida que vos tocaste realmente un interés. ¿Y cómo está Vudú ahora? Estigmatizado. Entonces, ¿por qué? Lo metieron en cana, y cuando meten preso, por ejemplo, a un tipo común, le ponen un pullover para que no le vean la cara. A Vudú, ¿qué hicieron? Lo pusieron en pijama, en pata, en la casa, lo fotografiaron.
Sí, igual que Milagro Y ese es el Sala. mensaje también. Y ahora vamos a hablar de eso, pero en este caso de Vudú, hacen eso para darle el mensaje a la dirigencia política. Ojo, no se atrevan a hacer lo que hizo este, a meterse con nosotros, que le va a pasar eso. Y mucho tiene que ver de eso con lo que está sucediendo con la megaminería, con la soja, etcétera, etcétera, etcétera. Milagro Sala cometió un pecado capital en Jujuy, que fue enfrentarse a uno de los dueños de la Argentina, a Blaquier, y que es el dueño de la provincia. Vos fíjate que la dictadura, que no fue militar, fue cívico-militar. ¿Quién fueron en Cana? Los milicos. ¿Fue Blaquier? ¿Fue Fortabat? ¿Fueron todos estos tipos que se quedaron, los Macri mismos, que pasaron de tener 7 empresas a 47 durante la dictadura? No, eso no. Mañeto, que se quedó con papel prensa. Yo te hablo de quienes instaron al golpe militar, no para matar y asesinar y torturar, desde el punto de vista militar, digamos, ya las fuerzas armadas populares, digamos, de las organizaciones populares, habían sido derrotadas en el 75 en Tucumán, militarmente. Después vinieron, mataron, saquearon, asesinaron, todo lo que ya sabemos. Torturaron, robaron bebés, todo lo que ya sabemos. Pero vinieron a cambiar el modelo, porque en democracia no se podía instalar el modelo neoliberal, porque todavía había un empate hegemónico. Hicieron ese cambio y por eso pasamos del país del 4% de pobreza al que tenemos hoy. Entonces heredamos ya eso de la dictadura y ninguno de estos tipos ideólogos fue en Cana, ni los Martínez de Oz, ni los Blaquier, ni los Fortabá, ni todos los que estuvieron, empresarios que estuvieron en ese golpe para hacer ese cambio de país, ese cambio de modelo. ¿Por qué no fueron presos? Porque, como decía alguien muy famoso, el derecho es la voluntad del poderoso hecha ley. Por eso, casi todos los deseos de los pobres, como decía Celine, terminan en la cárcel. Y los poderosos se roban la guita del endeudamiento del Fondo Monetario, nos chorean en el Paraná con los cereales, de contrabando, qué sé yo, hacen lo que quieren y no pasa nada, porque tienen también la justicia y los medios de comunicación. Y muchas veces, como hay muchísima desinformación, al pueblo o no le interesa, o lo desconoce, o cree que esto debe ser así. Eso es lo peor. Vos seguramente los leíste a Gramsci, ¿no? Cuando decía lo que era la hegemonía, que era la dominación y en clave de persuasión. O sea, los sectores poderosos, digamos, para decirlo de una manera fácil, los dueños de la Argentina, las ideas que ellos tienen, las toman las clases medias, la dominación y el mantenimiento del poder, decía en clave de persuasión, las toman las clases medias y las clases bajas, toman esas ideas de los poderosos como propias, aunque esas ideas los perjudiquen. En la época de Menem, pongo ese ejemplo, ¿no? La gente te decía, yo estoy en el Chase Manhattan Bank, yo en el HSBC, ay sí, viste, porque las casas matrices responden, va. Y Después después, en Corralito. 2001, devuélvame mi ahorro golpeando los bancos. Y los defendían antes como si fueran Rockefeller. No, papá, no sos Rockefeller. Sos el médico, el almacenero, no sé, el comerciante, qué sé yo, viste, el docente que pudo juntar un mango, y te embocaron, porque vos no sos Rockefeller. Vos sos el pasto de la fiera, de estos tipos. ¿Viste? O en la época cuando sale la 125, que sale bien del Congreso, no al principio, que no estaba segmentada, te decían todos somos del campo y no tenían tierra debajo de las uñas o una maceta de tierra. Defendiendo los intereses, ¿viste? En eso Jauretche fue tan claro, ¿no? Porque decía la oligarquía es una minoría, pero tiene una ventaja, con su aparato cultural tiene a una parte importante del pueblo que los defiende. Después te usa como profiláctico, ¿viste? Te pasa como eso, defendían a los bancos y le chorearon la guita. Bueno, defendían un modelo como el de Macri, y bueno, nos dejaron con una deuda terrorífica. Y tampoco hay que ver qué va a pasar ahora, yo no sé.
No quiero hablar hasta que no se haga el acuerdo. Después hablaremos, a ver qué es lo que se firma. Muy bueno no va a ser, porque vos con el No. fondo bueno no podés firmar nada. Hay que ver qué tan malo, o qué tan menos malo. Y Yo además creo de que que tenemos de acá a mínimo 10 años de estar cada vez peor. para mí lo que me molesta, a mí lo que me molesta a veces, que, volviendo al tema, es que por ahí hablas de ambientalismo y dejaste caer la ley de humedales. Los nuestros dejaron caer la ley de humedales. Entonces, ¿qué es lo que primó ahí? El lobby Y ganadero, no sé si era el lobby inmobiliario. que justo Cabandier hoy reapareció, resurgió de ahí, de entre los muertos, y declaró la emergencia, como, listo, declaramos la emergencia, pero no hacen nada. Lo vi justo hoy. Como desde el discurso decimos algo, pero como para dejar, no sé, tranquilo a, no sé a quién, a sus militantes, me imagino. Entonces no te sorprendas si se prende fuego, porque Claro. vos mismo no hiciste nada para que salga la ley de humedales. Perdió estado parlamentario. Entonces, bueno, te quería decir que me decía esta compañera del sur, Sí. viste, uno es el frente de todos, qué sé yo, pero bueno, hay cosas que hay que decirlas, porque si no, le haces más daño a tu propio proyecto, viste, porque dejar caer la ley de humedales. Y esa chica me decía, de Santiago del Estero, que me decía, mirá, dice, falta que Cabandier se disfrace de planta como hacía Berman, que era el ministro de Ambiente de Macri. Pero la verdad dice que acá nos está pasando lo mismo que lo que nos pasaba en la época de Macri. Ellos lo sufren mucho ahí al tema sojero. Eran los empresarios y te meten, como decía el cura, ¿te acordás? Hasta Sí. 100.000 hectáreas de soja y quedan los pueblos, los pobladores, las poblaciones quedan en mares de soja y de glifosato y de todas las porquerías que tiran. Y nadie hace nada. Entonces, viste, el derecho a la vida, el derecho a la salud es importantísimo. Bueno, ahora, ya que creo que vamos a hacer un mano a mano con Cande, Mm. antes de que, bueno, de que vos te vayas y de que ella se vaya, porque también se va de vacaciones ahora el 12 de enero, la vamos a publicitar un poquito, y que tiene que ver con esto, ¿no? Con la economía colonial ayer y hoy, Mm. este, como una manera de ir creando conciencia. Cande es una chica realmente muy equilibrada, que tiene, a pesar de su juventud, una formación y un equilibrio que a mí me sorprenden y me dan esperanza. Y también que estuve hablando con el ingeniero Enrique Martínez, eso va a ser después de la segunda quincena de enero, sobre una alternativa de producción, ¿no? Él estuvo en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, en el INTI, ahora está en otra actividad, pero siempre relacionado con la economía popular, así que es un tipo que realmente te abre mucho la cabeza y va a ser una charla muy interesante. Vamos a hacer un conversatorio, sí. Sí. Incluso estuve hablando con gente de otras localidades para hacer también un intercambio, ya un Zoom ampliado, en donde las problemáticas son las mismas, pero cada uno lleva la lucha un poco más adelantada, más o menos, y bueno, y ahí vamos a compartir experiencias y va a estar muy lindo. Así que bueno, me parece que yo como mensaje diría que lo que tenemos es que tratar de unirnos, de ir creando conciencia, de saber que si no tomamos estos temas con seriedad, nos quedamos sin planeta, y, y en lo que nos quede, en los años que nos quede, vamos a vivir haciendo asistencialismo y no justicia social, porque en la medida en que la riqueza se la lleven, como dijo Cristina la vez pasada, 4 vivos, Mm. no va a haber demasiado para distribuir, va a haber un derrame, esa teoría del derrame neoliberal, viste, que le llega a muy pocos, o va a haber trabajo de muy mala calidad. Sí, cada vez peor. Entonces,
Hay que empezar Y a crear además por ahí conciencia. también, más que nada, como un mensaje también para la militancia del Frente de Todos, no, no pensar que no hay otra opción. Porque, viste, es muy la vieja Margaret Thatcher, viste, no hay otra opción, es el liberalismo o nada. Es como, no, sí, hay que presionar para que haya otra opción. Y ellos pueden presionarle a su propio gobierno, o sea, de hecho deberían. Alberto mismo lo dijo, vengan a buscarme si yo no cumplo. Si las cosas que van mal o están, o sea, el modelo sojero, el modelo agropecuario de Monsanto, de Syngenta, el minero es exactamente lo mismo que con Macri. Sí. No hay, viste, eso empezó con Menem, sobre todo el tema de la soja, en el año 96, cuando Solá era el ministro de Agricultura de Menem, ingresó Monsanto con la soja transgénica, y bueno, si vos no criticás, si vos no buscás alternativas, no es que le vas a hacer, no es que no le haces el juego a la derecha, o si criticás le haces el juego a la derecha. Si te callás la boca, le haces el juego a Monsanto, le haces el juego a las mineras, le haces el juego al Fondo Monetario, le haces el juego a Blaquier, ¿viste? Las casas que hacían Milagro Sala, mira, ahora dije Blaquier, me acordé, eran el 50% más baratas que las que hacían las empresas, algunas de ellas aliadas de Gerardo Morales. Bueno, y eran 50% más baratas. Y encima los barrios tenían incluso fábricas, tenían, qué sé yo. Vamos a dejar la charla con ese mensaje, con el mensaje de crear conciencia, porque si no nos unimos como hizo el pueblo, aunque te salga mal, el pueblo de Chubut, van a gobernar los dueños de la Argentina. Y si gobiernan los dueños de la Argentina, no hay mejor país posible y la patria no va a ser el otro. Nunca. Así que ese es el mensaje de unirse, dar la pelea, no tener miedo y decir las cosas que hay que decir. Porque la consecuencia, como dije ya 1000 veces, es la peor de las traiciones. Así que bueno, el mensaje es ese. Y bueno, y veremos cómo vienen las próximas charlas, que serán mano a mano, después habrá algunas masivas, y seguir en este camino y aportando un granito de arena para que algún día no tengamos que dar una maldita vianda, ni una mercadería, ni nada de eso, para que el pueblo pueda autoabastecerse sin depender de una migaja que da el Estado o los particulares que se rompen el traste a veces para dar algo, como nos pasa a nosotros, en el caso de las viandas, para aliviar un poco las consecuencias de un sistema económico colonial. Rompamos eso. Patria sí, colonia no, como se decía antes. Bueno, sí. Tampoco caer en una vanguardia estúpida, pero sí, la unidad del pueblo es masiva, digamos masiva, más del 50%, las posibilidades de triunfar son muchas. Así que bueno, ese es el mensaje.